Buen día, amados. Hoy vamos a hablar sobre las pruebas en el nuevo pacto. Vamos a comprendiendo las pruebas desde la gracia de Dios. Sé que las pruebas no es un tema que nos gusta mucho, pero todo el mundo pasa pruebas, los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, porque la vida está llena de pruebas. Entonces es necesario que como hijos de Dios comprendamos en este nuevo pacto, el pacto de gracia, qué son las pruebas y cómo pasar las pruebas. Así que vamos adelante, la siguiente lámina, por favor. Dice, ¿qué es una prueba? Es una situación difícil que pone a prueba, valga la redundancia, es como un test, un examen, ¿no ves? Cuando estábamos en el colegio teníamos que estudiar sobre un tema y luego rendíamos un examen acerca de todo lo que habíamos aprendido. Bueno, en la fe, la prueba es justamente cuánto hemos conocido a Cristo, cuánto hemos aprendido de su presencia en nosotros. ¿Ya? Puede manifestarse como enfermedad, dificultades económicas, conflictos familiares, persecución o tiempo de espera, y seguramente hay muchos otros temas que se pueden añadir. Revela lo que hay en nuestro corazón, exponiendo nuestras actitudes, prioridades y áreas de crecimiento. Tiene un propósito espiritual, fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios. Entonces, ese es el propósito para los hijos. ¿Ok? Fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra relación con Dios, que más adelante lo vamos a ver cómo es esto. Para entender las pruebas es necesario entender la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Recuerden que nosotros pertenecemos al nuevo pacto. Pero muchas veces, cuando no tenemos todavía el entendimiento de lo que es el nuevo pacto, mezclamos los pactos. Pero en el tema de las pruebas se hace indispensable entender la diferencia entre ambos pactos. Entonces, el antiguo pacto, el pacto dado por medio de Moisés, las bendiciones y las maldiciones estaban ligadas a la obediencia del pueblo. Si Israel obedecía, recibía bendición. Si desobedecía, enfrentaba disciplina, juicio. Ojo con esa palabra, juicio y consecuencias establecidas en la ley. El pueblo vivía bajo un sistema de recompensa por obediencia y de consecuencias por desobediencia. Ese es el antiguo pacto. O sea que realmente ellos tenían obligatoriamente que cumplir la ley. Y si no cumplían una de las leyes, automáticamente todas eran eliminadas y ya esperaban el juicio de Dios. ¿Ok? Entonces era un sistema de recompensa. Sin embargo, el nuevo pacto, Hebreos declara que Jesús es el mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. En la cruz, Jesús llevó sobre sí el juicio que nosotros merecíamos. Él cargó con nuestra condenación para que nosotros recibiéramos reconciliación con el Padre. El Hijo de Dios, o sea, nosotros, porque cada uno de nosotros somos hijos de Dios, ya no vive bajo condenación, sino bajo la gracia de Dios. O sea, nosotros, los hijos de Dios que hemos creído en la obra de Jesucristo, ya no vivimos en este antiguo pacto, vivimos en el nuevo pacto, vivimos bajo la gracia de Dios. ¿Ok? Cristo inauguró un mejor pacto. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ese es nuestro pacto. Pero ¿qué significa que Él inauguró un nuevo pacto? No es solamente que
su muerte habilitó el perdón de nuestros pecados con Dios, sino que habilitó que nosotros, porque Jesucristo, murió y resucitó. Su resurrección habilitó que nosotros seamos una nueva creación, una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Vamos entendiendo eso? Entonces, entender este nuevo pacto no significa que solamente Dios nos perdonó los pecados, sino que somos una nueva creación. Al ser nueva creación significa que su Espíritu vive en nosotros. Cristo mora en nosotros. El Padre mora en nosotros. ¿Se imaginan eso increíble? Yo recuerdo cuando recién conocí al Señor, esto me voló la cabeza. Yo decía, ¿cómo, Señor? Si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo es posible que vos te achiques para vivir en mí? Para vivir en una persona tan llena de fallas, tan llena de miedos, tan llena de temores. ¿Cómo es posible eso? Ese es su amor. Ese es su amor. Entonces, entender el nuevo pacto es muy importante. El Espíritu de Dios está en nosotros. Cristo está en nosotros. El Padre está en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces somos nueva creación en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Inmediatamente, a mí me tomó tiempo comprender eso. Inmediatamente pensamos, ay, no tengo, o sea, si tropiezo, si resbalo, entonces ya ¿cómo se llama? La gracia, ya otra vez voy a ser condenada porque ya resbalé, porque andé en la carne. No significa eso. En el contexto significa justamente no vuelvas al antiguo pacto, no intentes de agradar a Dios desde tu carne, desde tu humanidad fallida, porque vas a fallar y ahí vas a sentir condenación. Si no, conforme al Espíritu, sino en esa nueva creación en la que habita Cristo, en la que habita el Espíritu, en la que habita el Padre. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Muy importante saber esto, porque luego empezamos desde la carne intentando agradar a Dios, intentando ser perfectos desde nuestra carne. Y no es posible. Nos frustramos, nos sentimos culpables y muchas veces nos alejamos de Dios, desistimos porque decimos esto es imposible. Entonces, con eso en mente, entendiendo las pruebas, lo que muchos piensan, muchos hijos de Dios todavía interpretan las pruebas con una mentalidad de antiguo pacto. Cuando enfrentan enfermedad, escasez o dificultades, piensan inmediatamente, Dios me está castigando, Dios está enojado conmigo o este es un juicio por mis errores. Yo en mis comienzos, no una, N veces sentía eso, porque no entendía mi posición en Cristo, no entendía lo maravilloso que es el nuevo pacto. Entonces me sentía culpable muchas veces. Lo que enseña el nuevo pacto revela una realidad diferente. Desde la cruz, la relación entre Dios y el creyente cambió para siempre. Repitan eso, para siempre cambió nuestra relación con el Padre, para siempre. No hasta que resbale y otra vez hay que crucificar a Cristo para que nos perdone ese resbalón. No, para siempre. Ya no nos relacionamos por medio de la ley, sino por medio de la gracia manifestada en Jesucristo. Esa es nuestra relación con el Padre. No es en el cumplimiento de los 10 mandamientos, el cumplimiento de la ley, sino en la gracia que hay en Jesucristo, que mora en nosotros. Cristo vive en nosotros. Siguiente. La disciplina del Padre.
¿Qué significa? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta palabra azota en español suena durísima. Y cuando la primera vez la leí también, uy, uy, uy. Quienes hemos recibido la educación antigua del azote de nuestros padres sabemos lo que significa azote. Entonces me dejaba así como petrificada, reforzaba ese pensamiento de juicio. Entonces, claro, ya hice algo malo, entonces tiene que venir el castigo por lo que hice mal. Pero no se refiere a eso. El azote se refiere en el contexto de la época, en la forma, en el lenguaje de la época, se refiere a que Dios está determinado, totalmente determinado a hacer lo que en realidad significa disciplina. ¿Qué significa disciplina? Educación, entrenamiento o formación de un hijo. Entonces, Él no es un padre indiferente. Él no es un padre que ya lo recibiste y te lanzó, te largó y ahora vos dependés únicamente de vos mismo y de lo que podés hacer. No, Él está totalmente decidido porque nos ama. Recuerden que la inauguración del nuevo pacto dice: de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Entonces siempre la motivación de Dios es el amor. Es su amor apasionado y loco que tiene por nosotros sus hijos. Porque Él es un padre apasionado. Lo ha mostrado a través de la muerte de Cristo. Entonces Él nos ama totalmente. Retengan esto, la disciplina significa educación, entrenamiento o formación de un hijo. No se limita al castigo, incluye enseñar, corregir, instruir y moldear el carácter. Entonces, cuando Dios nos está disciplinando, vamos a ver después cómo nos disciplina, es porque Él está queriendo corregir, moldear en nosotros, ¿qué? El carácter de Cristo, el que está en nosotros, ¿no? Ahora, ¿qué no significa? No es un pago por los pecados, no es rechazo de Dios, no significa pérdida de la salvación, no contradice la gracia, es una expresión de ella. ¿Ok? La disciplina tampoco significa que toda enfermedad, tragedia o sufrimiento provenga directamente de Dios como un azote. Más bien, Dios obra en medio de las pruebas para producir un fruto espiritual. Entonces, no significa que todo lo malo que nos pasa es Dios ahí con sus látigos. Le voy a mandar una dosis de sufrimiento a para que aprenda. Esa es la mente carnal, la mente humana, la mente que viene de esa naturaleza caída, que no ha conocido el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nos disciplina de Dios o nos disciplina Dios, siempre viene del amor, viene de un corazón que desea lo mejor para su hijo. También hay un concepto humano que creemos, porque lo he visto, creemos que amar también significa ser permisivo en todo, dejar que el hijo, el niño haga lo que quiera, porque eso es amor. No, el verdadero amor corrige y el verdadero amor dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo perdona, nunca deja de ser. Entonces tenga en mente eso. ¿Ya? El amor no es permisivo, el amor corrige, pero no para destruir, siempre para formar, siempre para que mejoremos. ¿Ok? ¿Cómo disciplina a Dios? De varias maneras. Mediante su palabra que convence y corrige. Su palabra, la palabra escrita, nos convence, nos corrige cuando nuestro corazón está desalineado a la verdad. A mí me ha corregido N veces.
cuando empezaba a mirar mi ombligo y verme mis limitaciones, lo que no podía, todas mis carencias y mis falencias, la palabra me corregía para poner mis ojos en Cristo, el autor y el consumador o desarrollador de la fe. Entonces, la palabra, esa es su función: corregir, formar, establecernos en la verdad. Por la obra del Espíritu Santo que da convicción. Recuerden que cuando Cristo inauguró el nuevo pacto, su Espíritu vino a morar en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Esa es una realidad. Y en muchas ocasiones también he sentido la convicción que te da el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando me sentía que no daba a la talla, el Espíritu Santo estableciendo esa verdad de quién soy en Cristo Jesús. O también cuando exageraba en algunas situaciones, inmediatamente sentía en mi ser interior, que es el Espíritu Santo, corrigiendo. Entonces tenemos al Espíritu Santo que también nos corrige, nos enseña, nos fortalece, nos acompaña a través de circunstancias que revelan lo que hay en el corazón, mediante pruebas y dificultades que fortalecen la fe y la perseverancia, y por medio de otros hijos de Dios que exhortan con amor. Entonces, esas son las formas como el Señor nos disciplina, ¿ya? Nos vamos a centrar en las pruebas y dificultades porque ese es el título del tema. Siguiente, por favor. Propósito de la disciplina. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Dígame, ¿quién se pone feliz cuando está en problemas? Nadie, ¿no? Nadie. Entonces, al presente parece de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo doy fe de eso. Recuerdo en mis comienzos, vivía unas situaciones de terror. Quienes me conocen de muchos años saben de lo que hablo, de terror. Y claro, mi único pensamiento era: Señor, levanta estas pruebas, por favor. Sácame de estas pruebas, por favor. Ese era mi único pensamiento. Pero después, Él en su amor muchas veces me sacó y otras no. ¿Por qué? Porque me ama. Porque no me quería dejar debilucha, temerosa, que un soplo y temblando. No, quería establecer el carácter de Cristo, que confía en el Padre, que sabe que es hijo, que sabe quién es en Cristo Jesús, que sabe su posición espiritual en lugares celestiales, dice la palabra, juntamente con Cristo. Qué glorioso, en señal de victoria, sentado a la diestra del Padre, en señal de victoria. Entonces, vamos entendiendo que la disciplina del Padre responde a su amor para que no nos quedemos en esa antigua naturaleza llena de temor, llena de culpa, llena de limitaciones, llena de tantas cosas que no necesito explicarles a ustedes. Cada uno se conoce en su naturaleza de orgullo, de soberbia, de montonera de cosas. Porque eso nos esclaviza y nos hace vivir una vida miserable. En cambio, cuando el Señor nos lleva, nos disciplina, ¿qué produce? Dice santidad práctica, pero no es esa santidad de perfecto, de que no cometemos errores nunca más. No, significa que le permitimos ser formados por Cristo. Aceptamos la corrección
y le permitimos que Él corrija y que Cristo vaya siendo formado en nosotros. La fe es fortalecida. Si yo hago un recuento de cuando empecé en los caminos del Señor a mi vida hoy, obviamente que mi fe ha sido fortalecida. ¿Saben por qué? Porque conozco a Dios. Porque le he permitido que Cristo sea formado en mí. Porque Él es el autor de la fe. La fe que hay en mi corazón es la fe de Cristo. Es la fe del Hijo de Dios. Ya no es más mi esfuerzo humano, no es más mi deseo de, ay, quiero, y uno se pone frenético porque cree que depende de la fuerza de su propia fe humana de impresionar a Dios. No. La fe del Hijo, la fe de Cristo que está en mí. Y Él dice que Él es el autor y Él desarrolla esa fe. ¿Sí? Entonces, carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Manso y humilde, pero por sobre todo, el corazón de Cristo siempre estuvo deseoso de hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso se produce en nosotros, en esas pruebas difíciles, complicadas. Conocemos a Dios, aprendemos a depender de Él. Esperamos el tiempo que sea necesario. Y por último, el fruto apacible. Siguiente. ¿Qué es el fruto apacible de justicia? El fruto es el resultado visible de una transformación interior. Ese es el fruto. Hemos visto toda esa cadena que produce un fruto apacible, dice, ¿no? Así como un árbol sano produce fruto, un hijo que ha sido formado por Dios manifiesta cambios en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Eso es una realidad. Yo no pienso como pensaba hace 20 años atrás. Tiene que haber una transformación. Ese es el sentido de las pruebas. Producir en nosotros. No la prueba en sí misma, porque la prueba no tiene poder para transformarnos. No. Sino que es una oportunidad para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Y ya es el Espíritu Santo el que da la transformación en nosotros. Es el Cristo mismo que crece. ¿Por qué? Porque esa antigua naturaleza baja y Cristo es establecido, formado en nosotros. Entonces, la palabra apacible habla de paz. Es el fruto que nace cuando el Hijo deja de resistirse a Dios y aprende a confiar en Él en lugar de vivir dominado por la ansiedad, el enojo o la queja. Comienza a experimentar una paz profunda porque sabe que Dios está obrando para su bien. Y así es, cuando entendemos que las situaciones que nos toca vivir, Dios está actuando en nosotros para nuestro bien, dejamos de pelear con Dios. Porque hasta ahí ya conocemos de su fidelidad. Uno de los versículos que más impactó mi vida fue Dios fiel y verdadero. Porque en mi experiencia natural conocí a personas que no eran fieles. Y lógico, no pueden. Desde la antigua naturaleza es muy difícil. Entonces la fidelidad de Dios, ¿y saben por qué me interesaba eso? Porque siempre quise un lugar seguro, donde yo sentirme segura y protegida. Y ese lugar no existe en el mundo. No hay, díganme, un lugar donde uno se va y ahí entonces está protegido. El único lugar es Cristo. Cuando entendí eso, ¡wow! Cambió la situación, cambió mi corazón. Porque ahora ya no es el lugar o no son personas,
Mi único deseo e interés es permanecer en Cristo, porque Él es el lugar seguro. Él es mi lugar seguro. Comienza a experimentar una paz profunda porque sabe que Dios está obrando para su bien. Y es verdad. Cuando yo fui diagnosticada con cáncer, hace un poco más de un año, y no sé, algunos meses, pude comprobar lo que significa todos los años anteriores que había sido disciplinada, entrenada por el Señor, y lo pude experimentar. Porque no les digo que cuando recibí la noticia salté de gozo, no. Pero tampoco entré en una desesperación. Sí, lloré en ese momento y dije, Señor, necesito orar, necesito comunión con vos. Y la llamé a la pastora, antes de llamar a mi esposo, le llamé a la pastora y fui a su casa. Apenas entré, la pastora me dijo, esto no es para muerte, es para la gloria de Dios, te dice el Espíritu. Entonces vemos ahí el amor del Señor también, expresando una palabra extra, a pesar de que sabía mi posición en Cristo, una palabra extra para traer mayor, reafirmar mi corazón en la paz de que estoy en Él. Y empezamos a orar y yo recuerdo que le dije, Señor, siempre has sido fiel en mi vida y sé que esta no es la excepción. Yo lo único que te pido es que guardes el corazón de mis hijos. Guarda el corazón de mis hijos para que no interpreten esto como un Dios infiel, como un Dios que no toma cuenta de sus hijos. Te lo suplico, Señor, te lo pido. Y tomé algunos días en decirle a mis hijos, llegué a casa y le dije a mi esposo igual con fe, porque es un hombre de Dios, que también conoce al Señor. Y bueno, ya él en algún momento les contará, o no sé si les ha contado ya su posición. Entonces, cuando ya mis hijos, que fue a través de mi hijo Mateo, en realidad que se enteraron los otros, porque, y por cierto está aquí, así que estoy muy feliz de tenerlo a mi Mateito, hermoso. Entonces yo quería tener las palabras adecuadas, el momento adecuado para decirles a ellos de la forma menos dura, digamos, para ellos, ¿no? Entonces, al final, mi esposo también me dijo, sí, esperemos. Había que esperar una biopsia para la reconfirmación del diagnóstico. Llegó la biopsia y claro, estaba reconfirmada. Y me dice mi esposo, no le digamos todavía a los chicos, esperemos hasta que se reconfirme. Entonces, ya yo estaba, recuerdo, eran 11 de la noche en mi cama, muy dolorida, porque tenía 4 costillas fracturadas a consecuencia del cáncer que ataca a los huesos. Entonces, y entra mi hijo y me dice que los resultados de tus análisis no fueron buenos. ¿Qué pasa? Resulta que mi esposo le había comentado que los resultados no habían sido buenos, pero no le dijo qué era. Entonces le dije el nombre, porque él es bien incisivo, ¿no? Ay, sí, tengo un problema en la médula. ¿Qué se llama? ¿Cuál es el diagnóstico? Entonces le dije el diagnóstico, mieloma múltiple. Obviamente, inmediatamente los chicos jóvenes en el teléfono y ya salió todo y dijo, yo llamo ahorita a mi hermana y como que inmediatamente llamó mi hija, llamó a mi hija que vive en Los Ángeles. Lógico, mi hija también se asustó, pero hasta eso me evitó el Señor, que sea yo quien tenga que decirles, no tengo esto. Y bueno, él me dice, mi hija, inmediatamente te venís, mamá, ya mismo.
porque esa era la recomendación del médico también. Si usted tiene posibilidades de irse a otro lado, váyase mañana. Esa fue la palabra. Pero lo que quiero decirles es que ahí pude comprobar también la gracia de Dios, cómo nos sostiene Dios. ¿Saben qué? Yo físicamente estaba muy débil, tenía muy pocos glóbulos rojos, mi hemoglobina estaba bajísima, así que era un milagro que camine, la verdad. Era un milagro, pero al final viajé sin que me lleven en silla de ruedas, yo sola, empujando mis maletas, y llegué allá, igual recogí mi maleta de todo y empujando llegué hasta Los Ángeles. Entonces, y era una cosa, yo no tenía desesperación, no estaba angustiada. Nunca desperté angustiada. Ay, Señor, me voy a morir de cáncer. Ay, nunca. Era Él. Era su gracia de verdad, sin esfuerzo. Tampoco me puse frenética. Nada, que voy a ejercer mi fe. Sabía que en su amor Él me dio una palabra más, aparte de la seguridad y la certeza de saber que yo estoy en Cristo Jesús. Y que en Él lo tengo todo, absolutamente todo, incluida la sanidad. Todo. Pero Dios es soberano. A veces Él tiene propósitos en las personas. Entonces, a Él le plació que esta situación que me toca vivir hubiera sido para su gloria. Y así fue. A los 2 meses y medio ya yo estaba en remisión. Allá quienes han ido alguna vez a Estados Unidos, que un buen médico te vea puede tomar meses. Yo llegué un lunes, martes me estaba viendo el médico y jueves estaba empezando mi tratamiento. Díganme si eso no es gracia de Dios. Eso es gracia de Dios. Él está a cargo de nuestra vida. Él está a cargo de nosotros. ¿Ya? Entonces Dios está obrando para su bien. Y claro, toda esta situación obró para mi bien. ¿Que era buena? No, en apariencia. Pero obró para mi bien. Conocí al Señor en otra dimensión. De una manera más serena, más apacible y más poderosa. También influyó en mi familia. ¿Sí? Entonces, y dice, la palabra apacible habla de paz. Dice, y traerá frutos apacibles de justicia. No se refiere a la justificación que ya fue otorgada por la fe en Cristo. Entonces no está hablando de la obra de Cristo en la cruz. Se refiere a una vida que refleja el carácter de Cristo, manso y humilde. En otras palabras, el fruto es Cristo mismo manifestado a través de nosotros. Porque nosotros no podemos crear el carácter de Cristo desde la carne. No, Él se expresa, se manifiesta a través de nosotros. Siguiente, por favor. Mente sin renovar. ¿Saben? Voy a hablar un poquito primero por qué es tan importante renovar la mente, sobre todo para saber en qué pacto estamos. Es muy necesario. Nosotros estamos en el nuevo pacto, en la gracia de Dios a través de Jesucristo. ¿Quién es la gracia de Dios? Es Cristo mismo. Entonces estamos en ese pacto. Tenemos que migrar de esa mente natural y de esa mente de antiguo pacto a una nueva mente, la mente de Cristo. Entonces, puse algunas expresiones para entender mejor que un concepto de lo que significa renovar la mente. Mente sin renovar, estoy solo.
Cuando uno está pasando situaciones, estoy solo, Dios no me escucha, ¿dónde estás? ¿No? Mente renovada, Cristo está conmigo y nunca me dejará. Digan si eso no es un descanso en el corazón. Él está conmigo, Él está en mí, yo estoy en Él, nunca me dejará. La palabra se encarga de decirnos eso. Pase lo que pase, Él no nos dejará. No voy a cambiar. ¿Cuántas veces? Y vuelvo a caer en la misma piedra y en la misma piedra. Dios está, mente renovada, Dios está transformándome a la imagen de Cristo. Porque es un proceso. Si bien hemos sido hechos nueva creación por la obra de Cristo, sin embargo, hay un proceso de transformación. ¿Hasta qué? Hasta que entendemos quiénes somos en Cristo Jesús y Cristo es formado en nosotros. Mente sin renovar, mi valor depende de lo que hago. Mi mente renovada, mi identidad está en Cristo, no en mi desempeño. Esto es muy importante, reténgalo. Reténgalo porque cuando estamos en la naturaleza antigua, en el viejo hombre, lo que llama la palabra, o sea, en nuestra humanidad natural, eso es muy frecuente. Ya resbalé, ya Dios me rechaza. No, mi identidad está en Cristo. No es mi desempeño, no es lo que yo hago, lo que hace que el Señor me acepte. El Señor me acepta y lo deja claro en la palabra. Somos aceptos, dice, en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. ¿Usted quiere ser aceptado por Dios? Párese firme en su identidad de hija de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra seguridad, estar en Cristo. ¿Sí? Mente sin renovar. Dios me ha abandonado. Mente renovada. Dios utiliza todas las cosas para mi bien. No dice que todas las cosas sean bien. Las utiliza para mi bien. ¿Sí? Mente sin renovar. Debo controlar todo. Y esa fe frenética que se pone, ¿no? No oré esto, no hice esto otro. ¿Sí? Mente renovada, confío en la soberanía y fidelidad de Dios. ¿Significa que tenemos que ser pasivos, que no tenemos que orar? No, al contrario. Pero control es otra cosa. Control significa yo te voy a direccionar, Dios, cómo quiero que acontezcan las cosas, cómo quiero que actúes en mi vida. Y mente renovada es confío en tu fidelidad, Señor. ¿Sí? Mente sin renovar, interpreta la vida desde la perspectiva del viejo hombre. Todas las situaciones que nos toca vivir, las vemos de una manera natural. ¿Y saben qué? El problema del hombre natural es que su visión es corta, no ve el panorama completo. No ve. Pero una mente renovada interpreta la vida desde la realidad de la nueva creación. Desde esa realidad de quién soy en Cristo Jesús, interpreto todo lo que pasa en mi vida, todo lo que acontece en mi vida. Siguiente. ¿Por qué seguimos enfrentando pruebas? Para sacar también de nuestra mente que todo lo que nos pasa es que Dios se levantó un día de mal humor y dijo, a esta le voy a mandar una dosis para que sepa. No. Dios usa las pruebas. O sea que las pruebas pueden venir por el mundo caído, porque sabemos que el mundo está gobernado por el pecado, dominado por el pecado, es un mundo caído. Si no, miremos las guerras, miremos todo lo que el hombre, el ser humano hace, el ser humano sin Dios hace a la misma creación, a sí mismo y a sus semejantes. Entonces estamos en un mundo caído y vamos a tener pruebas por eso. Consecuencias humanas. A veces nosotros tomamos decisiones erradas porque no tenemos la luz necesaria para tomar una mejor decisión. O también decisiones de otras personas. Quienes están casados, los esposos pueden tomar, o las esposas, decisiones que van a afectar al cónyuge. Y no fue tu decisión.
o si trabajas en una empresa, o si perteneces a una familia. Entonces, otras personas toman decisiones que pueden afectar tu vida, ¿sí? ¿Y por qué seguimos enfrentando pruebas? También hay una guerra espiritual, la palabra lo establece, que dice que el engañador sigue, ¿no? Ahí, como león rugiente, viendo a quién engañar. Porque esa es su estrategia real del diablo, engañarnos. Así fue como hizo caer a Adán y a Eva. Bueno, primero a Eva, ¿no? Con el engaño. Nos engaña. ¿Ok? Y también otra, y la principal para nosotros, formación del carácter de Cristo en nosotros. Entonces, por eso tenemos pruebas. ¿Ok? Siguiente. La gracia no elimina las pruebas, nos sostiene en medio de ellas. Soy reiterativa porque quiero que quede establecido en nuestro corazón que las pruebas vienen, o sea, las pruebas no van a ser eliminadas, pero si las entendemos, van a ser de gran provecho para nosotros. Entonces, nos sostiene en medio de ellas. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas sean buenas o bonitas. Dice que Dios hace que todas cooperen para el bien de sus hijos. Entonces, Él usa situaciones, ¿para qué? Para que cooperen para el bien nuestro. Siguiente, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Fíjense, si Pablo está haciendo toda una lista, significa que pasaba por todas esas situaciones. Peligros, espada, había, porque estaba vivo, estaba viviendo en la vida. ¿Sí? Entonces, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, nada nos puede separar. ¿Y por qué nada? ¿Por nosotros? ¿Porque somos poderosos en fe? No. Porque en el pacto de gracia está garantizado por la obra perfecta de Cristo y no por la fortaleza del que cree. ¿Ok? Está garantizado por la obra de Cristo, por Cristo. Y no solo porque yo soy la superwoman, la supermujer de fe. No, sino porque pertenezco a un pacto y porque estoy en Cristo. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia no es solo favor inmerecido. También es su poder actuando en nosotros para sostenernos, fortalecernos y capacitarnos. La debilidad no limita a Dios, es el escenario donde Él muestra su poder. ¿Sí? Recuerdo la primera vez que leí este versículo. Ay, claro, desde la antigua naturaleza empecé a temblar. Dije, oh Señor, bástate mi gracia, significa me dejaste. O sea, andate, soltate, porque no entendía su gracia. Solamente veía desde mi mente carnal que Dios no me iba a sacar de esa situación. ¿Me entiende? Pero a medida que fui conociendo al Señor, la siguiente, aquí lo vamos a entender mejor. ¿Ve? Señor, quita de mí esta situación. Esa es el primer deseo de nuestro corazón, ¿no? Ay, Señor, quita de mí esta situación, sácame de esta situación en la que estoy. Y ahí dice, mi gracia te basta o bástate mi gracia. Significa que el Señor te está diciendo, no la voy a levantar porque es necesario que la pases, pero yo te sostendré, no te abandonaré, te daré fuerzas que no vienen de ti, formaré el carácter de Cristo en ti. Mi poder será más evidente porque reconocerás que depende de mí y no de tus propias capacidades. ¿Sí? Entonces, una vez más vemos el amor de Dios. Aunque no nos quite la prueba,
Él está para fortalecernos a través de la prueba, ¿sí? Porque a Él le urge que esa antigua naturaleza, ese viejo hombre que es tan limitado, que ve la vida tan pequeña, tan limitada, necesita que no gobierne nuestro corazón. Necesita que esa nueva creación, esa nueva vida, Cristo gobierne. ¿Para qué? Para que disfrutemos de su libertad. ¿Saben qué? Estar en Cristo es libertad. No son buenas noticias para el viejo hombre, pero son excelentes cuando decidimos morir al viejo hombre y permitir que Cristo sea formado. Siguiente. Todo hijo de Dios enfrentará pruebas. Todos, absolutamente todos. Todo hijo de Dios. ¿Ya? Más grandes, más chicas, más. Y no se refiere, ojo de nuevo, por nuestro pecado, porque ya fallamos, o porque seamos malininísimos, porque el viejo hombre es malininísimo, de diferentes formas, de diferentes maneras. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que esa nueva creación se manifieste, o sea, que Cristo se manifieste. Entonces, aquí vemos el proceso, la prueba, la fe, la perseverancia, la madurez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Significa que vamos a estar felices por la prueba? No. No es la prueba lo que nos hace feliz, es saber lo que eso va a producir en nosotros. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No se refiere a la paciencia a la capacidad de esperar, no. Se refiere a la perseverancia. O sea, la prueba de nuestra fe produce perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Estar establecidos en Cristo, permanecer en Cristo a pesar de, ¿ya? Sabiendo que produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. No se refiere a que nunca vamos a cometer errores. No, cuando la Biblia habla de perfección, habla de madurez. ¿Y qué es la madurez? La manifestación de Cristo en nosotros, que el carácter de Cristo haya sido formado en nosotros y que Él se manifieste, porque es Él el que se manifiesta. La corrección no es para corregir al viejo hombre. El viejo hombre no va a ser corregido. La palabra dice que tiene un solo destino, la cruz. Entonces, todo este proceso, ¿para qué es? Para que esa nueva creación se desarrolle, para que Cristo sea formado en nosotros. Siguiente, por favor. ¿Cómo pasar las pruebas? Ya sabemos que todos vamos a pasar pruebas. Entonces, yo he hecho, no es una lista inamovible o una receta para pasar las pruebas, es lo que yo hago cuando estoy en pruebas. Y la palabra me respalda, la Biblia me respalda. Permanecer en la fe, no endurecer el corazón, morir al yo, obedecer, permanecer en comunión, esperar el fruto. Siguiente, por favor. Permaneciendo en la fe, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Pasar la prueba implica seguir creyendo en el carácter de Dios, aunque no entendamos la situación. Yo en todas mis situaciones, sobre todo al comienzo y obviamente ahora con mayor seguridad, nunca me enfocaba en la prueba, o sea, no estaba mis ojos viendo, entendiendo. Incluso en mi situación de la enfermedad, quise enterarme un poco más de qué era la enfermedad y dije, no, Señor, yo mi mente la guardo para que vos ministres. Y puestos mis ojos en Cristo, el autor y consumador de mi fe. Porque la única manera, dice la palabra, Jesucristo, mi esperanza de gloria. Si yo quiero ver la gloria, mi esperanza es Cristo.
es la única esperanza. ¿Sí? Entonces, sin endurecer el corazón, ¿es posible pasar una prueba con amargura, queja o rebeldía? También es posible vivirla con un corazón dispuesto a aprender. Como les dije antes, la prueba en sí misma no te va a cambiar. Porque si vos tenés un corazón endurecido y estás enojada y estás rebelde y Dios, ¿por qué me mandaste esto? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué permitiste eso? ¿Saben qué va a ser la prueba? Nada. Volverlo más amargado, más rebelde. Entonces el poder no está en la prueba. El poder está en el Espíritu Santo y en que usted someta su corazón. Conozco gente que ha vivido toda su vida de prueba en prueba y cada día más amargada. ¿Sí? Entonces por eso puse esta gráfica que me gusta, ¿ve? Enojada. La otra también hay otra posición víctima. Ay, igual es rebeldía, ¿no? Pero, ay, Señor, porque a mí lo hacemos con lagrimitas, la voz un poco más suave, pero es el mismo principio. Estamos rechazando. ¿Sí? La pregunta deja de ser ¿por qué me está pasando esto? O ¿por qué a mí? Pasa a ser Señor, ¿qué quiere formar en mí por medio de esto? O sea que sometemos nuestro corazón. Señor, no entiendo. Pero ¿sabes qué? Yo me aferro a vos. Yo creo que todo lo que tengo que pasar me ayuda bien, porque estoy en vos. Siguiente. Morir al yo. ¿Ve? Ahí está el rey. El yo se camufla de muchas maneras. No siempre porque hablemos suave y delicado significa que el yo está sometido. Podemos ser suave y el yo reinar en nuestro corazón. Muchas pruebas exponen orgullo, autosuficiencia, necesidad de controlar, temor, impaciencia o dependencia de las circunstancias. ¿Qué es eso? El viejo hombre, la antigua naturaleza en toda su expresión. Unos más, otros menos, pero cuando estamos así exprimidos, se pone en evidencia, se muestra qué hay en nuestro corazón. Pero cuando rendimos esas áreas al Señor, el carácter de Cristo empieza a manifestarse. ¿Por qué? Porque le damos espacio a que Él se manifieste. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Siguiente. Obedeciendo aunque cueste. Puse esa gráfica. Sí, porque a veces obedecer al Señor cuesta. ¿Cuesta por qué? Porque cuando usted está temblando de miedo ante una situación, creerle, enfocarte en Él y obedecer a la guianza que Él te da, a veces no es fácil. Yo recuerdo en una situación que mi esposo no sabe, ahora se va a enterar. Bueno, estábamos en una situación familiar bien difícil, bien complicada, sobre todo matrimonial. Y entonces se presentó la oportunidad de que yo me fuera a los Estados Unidos con mi hija. Y obviamente la ida era yo y mis hijos, sin él. Porque estaba mal la situación, es más, hasta una temporada nos habíamos separado. Pero en mi corazón ya conocía lo suficiente al Señor y yo quería hacer la voluntad de Dios. Así que le dije, Señor, por favor, quiero hacer tu voluntad, quiero saber cuál es tu voluntad con esta situación. Voces, hermanos amorosos, qué buena, qué hermoso, el sueño americano, y bueno, así, ¿no? Y versículos sí que indicaban, leía llorando, ¿no? Que sí andate, otros no te vas, bueno, así. Conclusión, estaba sumamente vulnerable, con el corazón así rebatido y dije, Señor, pero yo quiero tu voluntad, así que por favor, háblame a través de la pastora María. No le dije nada a María, no sabía que yo estaba así convulsionada, a través de la pastora María, pero clarito, no en, ¿qué se llama?
¿Ah? No en clave, no en, ¿qué dijiste? En parábolas, ni en jeroglíficos, clarito, clarito, por favor. Así que un día estábamos en los Tajivos, recuerdo, adorando en la alabanza. Lleguen a la alabanza, el Señor les puede hablar. Por favor, lleguen. Estaba así adorando y tic, 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 viene con los ojos cerrados, las manos levantadas, viene María y me dice, el Señor te dice, la pastora María me refiero, perdón que sea tan coloquial con ella, pero es mi hermana, mi amiga, mi pastora, así que por eso hablo acerca de ella muy, que parece irrespetuoso, pero es amor. Entonces me dice, el Señor te dice que no, por causa de que la vida de tu esposo es valiosa. Pero toda esa revolución interna se acabó, porque ese era el deseo, no era de pliqui que yo quería que Dios me diga, no, de verdad quería su voluntad. Me dijo y se acabó todo el laberinto adentro y dije, amén, Señor. ¿La situación mejoró? No, empeoró. Fue más difícil, más complicada, pero Él estaba a cargo de mi vida. Y yo estaba haciendo su voluntad. Entonces, por eso, yo no veía el panorama completo. Para nada. Ni lo miraba a mi esposo. A ver, mejoró, cambió. No. Mi confianza estaba puesta en Él. Vos dijiste, vos hacés. ¿Sí? La obediencia es una expresión de la fe. Entonces, yo le creí a Dios, me quedé pues. Y gloria a Dios, aquí seguimos juntos. Permaneciendo en comunión con Él. La prueba no debe alejarnos del Padre, sino acercarnos más a Él. Entonces, la oración, su palabra, la adoración y la comunión con el cuerpo de Cristo es indispensable en los momentos de prueba. Indispensable. Y la oración guiada por el Espíritu Santo. Porque ya sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Ya sabemos que la motivación del Señor siempre es buena, porque nos ama. Su palabra, que ya hablamos acerca de eso, y la adoración, que no es solamente cantar. Sí, lo incluye. Podemos cantar, poner música de adoración. Aquí tenemos a nuestra amada Nercy, que es una adoradora tremenda. Para ella la adoración ministra mucho. Entonces, yo entiendo la adoración, sí canta, pero es ya un corazón rendido. Aquí estoy, Señor. Quiero tu voluntad. Quiero lo que vos tenés para mí. ¿Sí? Y la comunión del cuerpo de Cristo, yo siempre también digo, para mí fue indispensable. Indispensable. Ahí me sentí arropada, amada, apoyada, con gente de fe, gente que conoce más a Dios, que te va a ayudar, te va a colaborar para continuar en el camino de la fe. Por eso, amados, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, nos exhorta la palabra. Y también hay grupos aquí en esta parte del cuerpo. No dejen de ir. Ese es el cuerpo. El cuerpo somos nosotros reunidos. El cuerpo de Cristo reunidos. ¿Para qué? La parte de Cristo que tiene Andreita me va a ministrar a mí. La parte de Cristo que tiene la señora Pocha me va a ministrar a mí. Juntos, el cuerpo de Cristo se apoya, se fortalece. ¿Sí? Entonces no se aísle, no se vaya solita, no se vuelva ermitaña, no, o ermitaño, perdón. Esperando el fruto, me encanta esta foto. Entonces, después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, si nosotros permanecemos, el fruto que es Cristo se va a ver. ¿Para qué? ¿Quién se lo va a comer? Por eso elegí esta fotografía. Ve, una niña, está lleno de frutos ese árbol. Es Cristo, la expresión de Cristo en nosotros. ¿Y quién va a comer ese fruto? ¿Nosotros mismos? ¿O es para sentirnos muy espirituales? Mírenme a mí, pude pasar tantas pruebas. No, es para que Cristo sea expresado. ¿Para qué? Para que otros coman.
Así como yo en mi momento, y sigo, por Dios, cada palabra de la pastora, que es Cristo también, la misma transformación que ella ha tenido en su vida, también me alimento de eso, ¿me entiende? Entonces, los niños en la fe, los que están comenzando, los débiles en la fe, los que están ahí ambivalentes, están sufriendo, no saben qué hacer, para eso, para ellos, es todo este proceso. ¿Para qué? Para que ellos puedan alimentarse de Cristo, para que Cristo pueda ser visto en nuestras vidas y ellos puedan permanecer en el camino. Morir a sí mismo es dejar de vivir bajo el dominio del viejo hombre. Ya saben, el viejo hombre es esa naturaleza humana, natural como llegamos al Señor, y que la palabra nos enseña que a pesar de tener la nueva creación, esas dos naturalezas aún persisten. Aunque la antigua naturaleza haya sido clavada en la cruz, porque así dice la palabra, ya fue clavada en la cruz, significa que ya no tiene la autoridad plena, completa, porque antes de conocer a Cristo tenía toda la autoridad, pues no, ¿cómo podíamos? O sea, ella gobernaba, ella dominaba. Entonces con Cristo, la nueva creación, ya hay una oportunidad, una esperanza para nosotros, porque ya le quitó la supremacía al gobierno de esta antigua naturaleza, que es en realidad la generadora del pecado. Porque nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino por causa de esa antigua naturaleza, pecamos. ¿Me entienden? Entonces, el viejo hombre, esa antigua naturaleza, significa morir a sí mismo, significa dejar de vivir bajo el dominio de ese viejo hombre. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Le tengo noticias, no es una vez al año, no es una vez al mes, no es cuando recibimos al Señor, cada día. Ahora, ¿significa rechazar la personalidad que Dios te dio? No. ¿Significa que vos no servís para nada? Tampoco. No. Significa morir a esa naturaleza que nos aparta de Dios, independiente de Dios, que quiere tomar el control, que quiere hacer, guiar nuestra vida como siempre lo ha hecho. ¿Sí? Y entonces, tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Cómo fue Cristo a la cruz? ¿Lo obligaron? Voluntaria. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero darla. Porque estaba viendo lo que eso iba a significar en quiénes, en nosotros. Imagínense si Jesucristo se haya peleado. No, esto es muy duro, Señor. ¿Sí? Entonces la cruz es voluntaria, someter esa antigua naturaleza es voluntario, porque Dios no nos ha hecho autómatas. Dios nos ha creado con libre albedrío, con voluntad propia para decidir. Entonces, sí, Señor, quiero morir a ese gobierno. Esa es tu voluntad expresada a través de la cruz. ¿Para qué? Para que la vida de Cristo se exprese, para que Él se exprese. Entonces, morir a uno mismo no es el resultado final, no se trata de, ay, voy a estar ahí porque tengo que morir, no. Es el camino para que la vida de Cristo se manifieste. O sea, ese es el camino. Matemática pura, mis amados. Cristo se manifiesta en la medida que el viejo hombre, la antigua naturaleza, se somete. ¿Sí? Siguiente. El Espíritu Santo realiza la transformación. Cuidado, porque podemos creer de que, wow, poderoso, ¿no? Yo lo hago. No. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, quien hace la obra en nosotros es el Espíritu. Nosotros cooperamos. ¿Cómo cooperamos? Muriendo a nosotros mismos. ¿Sí?
Y la última, creo que estoy en tiempo, sí, la última. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. O sea que todos los que estamos aquí ya fuimos elegidos de antemano, dice la Reina Valera, antes de la fundación del mundo, antes de que estuvieras en la barriga de tu mamá. Él nos eligió. ¿Cuál es el propósito? Que llegaran a ser como su hijo. Así que, amados, no hay escapatoria. Ese es el deseo del corazón de nuestro Padre. Mientras más vueltas y más resistencia, más se atrasa el proceso. Colaboremos en el proceso, porque el fin es glorioso. Es glorioso. ¿Cuál es el fin? ¿Ve? Manifestar a Cristo. Las pruebas no son evidencia de que Dios nos haya abandonado. Son instrumentos mediante los cuales el Padre nos conforma a la imagen de su Hijo.